Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a la cuarta semana de literatura. En esta ocasión, nuestro tema es romanticismo peruano. Muy bien, a cargo de los docentes Carlos Humberto Soto Rodríguez y quien les saluda cada semana la profesora Sandra Malafay Saavedra. Muy bien. Pero, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y América. Ojo, el romanticismo rompe con las ideas de la Ilustración y el neoclasicismo. Veamos el contexto histórico cultural. Muy bien, el romanticismo es un movimiento literario que surge en Europa, específicamente en Alemania, a fines del siglo XVIII. Y de allí se extendió a toda Europa. Este movimiento significa una reacción contra el racionalismo o las normas del neoclasicismo. Muy bien. El romanticismo llegó a América gracias a la influencia de escritores franceses y españoles y tiene una vigencia de un periodo determinado. Por ejemplo, en 1832 se publica Elvira o la novia de plata en Argentina con el señor Esteban Echevarría. Es así como tenemos la presencia del romanticismo en Hispanoamérica. Entonces, el periodo que comprende dicha literatura va desde 1832 hasta 1880. Y en el Perú, su periodo va de 1850 hasta 1880. En aquella época imperaba la anarquía, la inestabilidad social, el despotismo, por lo que aparecen personajes que se afrentan al poder y los caudillos que creían tener derecho a dirigir los destinos de sus respectivos países. Las características del romanticismo son la falta de sinceridad, pues no expresaron lo que sintieron. El predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón estaban vigentes. Cantó lo pasado, dieron prioridad a temas de épocas remotas. Se opone a la rigidez del neoclasicismo. Se cultivan con preferencia los géneros líricos, dramáticos y narrativos. Entre ellos están la leyenda y las tradiciones, ¿no? Hay una exaltación del yo individual del autor. Tiene una falta de originalidad. Trataron de imitar a escritores españoles y europeos, ¿no? Además de ser eminentemente subjetivo. Nuestro romanticismo fue costumbrista y nacionalista. Tiene un apego por lo popular. Además, exalta la libertad de creación. Los representantes de la literatura romántica peruana son el señor Luis Benjamín Cisneros con su obra Escenas de la vida limeña, José Arnaldo Márquez con su obra La bandera de Ayacucho, Manuel Nicolás Corpancho con ensayos poéticos, Pedro Paz Soldán y Unanue con sonetos y chispazos
el señor Ricardo Palma Soriano con tradiciones peruanas y Carlos Augusto Salaverry con su obra Cartas a un ángel. El relato y la crónica que renovó la prosa sudamericana, nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Hijo de una familia humilde, sus padres fueron Pedro Palma y Dominga Soriano, peruanos provincianos y de condición popular. En 1849 estudió en el Convictorio de San Carlos, cuando era dirigido por el sacerdote y pensador tradicionalista Bartolomé Herrera. En este año escribió su primer drama teatral, El Hijo del Sol, que no llegó a ser representado. En 1853 pasa a formar parte del cuerpo político de la Armada Peruana como oficial tercero, correspondiéndole prestar servicios en la goleta Libertad, el bergantín Almirante Guise, el transporte Rímac y el vapor Loa. En 1855 publica su primer libro de versículos titulado Poesía, donde utiliza el nombre de Manuel R. Palma, y en ese mismo año naufraga a bordo del moderno vapor Rímac, debiendo afrontar un agotador peregrinaje por el desierto antes de obtener ayuda, ganándose una honrosa recomendación por su conducta responsable. En 1857 fue separado momentáneamente del ejercicio de su cargo por haber secundado la sublevación del general Manuel Ignacio de Vivanco contra el gobierno de Ramón Castilla, y el 23 de noviembre de 1860 contribuyó al frustrado asalto dirigido por José Gálvez Egusquiza, de quien Palma era partidario, a la casa del aún presidente Ramón Castilla, lo que determinó su autoexilio en Valparaíso, Chile. Durante su estadía en esta ciudad, prepara La Lira Americana, recopilación de poesías del continente. En 1863, luego de ser amnistiado, regresa al Perú, publicando Los Anales de la Inquisición de Lima, con lo que inicia su plenitud literaria. En 1866 participa en la guerra contra España, salvando de morir en la Torre de la Merced durante el combate del 2 de mayo y presenciando la muerte de José Gálvez, de quien era asistente. En 1867 interviene en la sublevación del coronel José Balta contra Manuel Ignacio Prado, hecho por el que es exiliado a Guayaquil, Ecuador. En el mismo año publica una serie de artículos periodísticos a modo de sátiras políticas, fiel a su estilo, llamada Congreso Constituyente, utilizando el seudónimo de Un Campanero. En 1868, ya con Balta como presidente, regresa al Perú y es nombrado su secretario particular, convirtiéndose, tiempo después, en senador por el departamento de Loreto. En 1872, tras el asesinato de José Balta, Palma se retiró de la política para dedicarse exclusivamente a la literatura. El mismo año publicó la primera serie de sus tradiciones peruanas, libro que narra de forma entretenida pequeños sucesos históricos en la historia del Perú, revitalizando el género literario de la tradición. En los años 1874 y 1875 publica la segunda y tercera serie respectivamente de sus famosas tradiciones peruanas. En 1876 se casa con la limeña Cristina Román, con quien tendría 6 hijos. En 1877 publica la cuarta serie de las tradiciones peruanas, además su libro de poesías Verbos y Gerundios, y su ensayo Monteagudo y Sánchez Carrión, Páginas de la Historia de la Independencia, su última obra antes del desastre que vivió en la guerra con Chile. En 1878 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española. En 1881, Palma ya era uno de los literatos más reconocidos del continente americano. Aún así, participó en la defensa de Lima, en particular en la batalla de Miraflores. El ejército chileno, dentro de la barbarie y ensañamiento con el que actuaron durante y después de la toma de Lima, incendiaron su casa ubicada en el balneario de Miraflores, ocasionando la irreparable pérdida de su valiosa biblioteca, con cerca de 4.000 volúmenes, además de su archivo epistolar y obras inéditas, como el manuscrito de su novela Los Marañones y sus memorias del gobierno de Balta. Palma nunca pudo superar tan dolorosa contingencia, por lo que nunca más intentaría escribir una novela. Bueno, tenemos acá las características de tradiciones peruanas del señor Ricardo Palma. Para empezar, ¿qué son las tradiciones? Bueno, una tradición es un relato breve y ameno que combina el cuento, la leyenda, la crónica, la historia y el artículo de costumbres. Este fue tomado de su maestro Manuel Asensio Segura. Se dice que Ricardo Palma fue quien mejoró, ¿no?, el término tradiciones usado ya como género. Formalmente es la mezcla de historia y ficción con un fin anecdótico, en el cual se usa un lenguaje coloquial.
Está lleno de aforismos y frases populares que contienen mucha ironía. En las primeras tradiciones están cargadas de un tono romántico. Se basa en el presente de nuestro autor o en el pasado incaico. Luego ya en la época del 60, su interés se orienta hacia la colonia e incorpora humor. La mayor parte de sus tradiciones están ambientadas en la colonia o en los primeros tiempos de la República. Se dice que son sus mejores tradiciones. Cantante del romanticismo peruano es el señor Carlos Augusto Salaberry, conocido como el Ruiseñor del Chira y el sucesor de Segura. Nació en Piura en 1830 y fue hijo del caudillo Felipe Santiago Salaberry y de doña Vicenta Ramírez. Su condición de hijo natural provocó la incomunicación y la melancolía del poeta. Establecido en Lima, el general Salaberry trajo a su hijo a esta ciudad para vigilar su formación y ponerlo al cuidado de su esposa, doña Juana Pérez Infantas. Se dedicó a la carrera militar en su inicio, pero posteriormente se dedicó a la carrera diplomática y paralelamente a la literatura. Es respetuoso de las formas clásicas. Utilizó el soneto, la oda y el verso en decasílabo. Su poesía tiene un tono melancólico, triste y nostálgico, pues está ligado al romanticismo sentimental inspirada en Becker, Heine y Víctor Hugo. La temática central de su obra es el amor y el dolor. Se estableció tempranamente en Francia en su calidad de diplomático y se adaptó al pensamiento europeo a cabalidad
En vida, su obra fue valorada fundamentalmente por su producción dramática, tanto así que fue considerado como el sucesor de Segura, siendo su obra más importante en el teatro Atahualpa. Murió lamentablemente paralítico en París en el año 1891. Cuánto tiempo silenciosa el alma. Mira alrededor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil ya no cuenta las horas que se van. No siente los minutos cadenciosos a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late, ni siente, ni aún respira, petrificada el alma ya en lo interno. Tu cifra en mármol con buril eterno queda grabada en mí. No hay queja labio ni a los ojos llanto, muerto para el amor y la aventura. Está en tu corazón mi sepultura y el cadáver aquí, en este corazón ya enmudecido, o a la ruina de un templo silencioso, vacío, abandonado, pavoroso, sin luz, sin rumor. Balsamadas ondas de armonía, elevábanse a un tiempo en sus altares y vibraban melódicos cantares, los ecos de tu amor. Parece ayer. De nuestros labios mudos, el suspiro de adiós volaba al cielo y escondía la faz en tu pañuelo para mejor llorar. Hoy nos apartan los profundos senos de dos inmensidades que has querido. Y es más triste y más hondo el de tu olvido que el abismo del mar. Pero, ¿qué es este mar? ¿Qué es el espacio? ¿Qué la distancia ni los altos montes? ¿Ni qué son esos turbios horizontes que miro desde aquí? Si a través del espacio de las cumbres de ese ancho mar y de ese firmamento vuela por el azul y mi pensamiento y vive junto a ti. Y yo tus alas invisibles veo. Te llevo dentro del alma, estás conmigo. Tu sombra soy y a donde vas te sigo. De tus huellas en pos. Y en vano intenta que mi nombre olvides. Nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. Tú eres la misma aún. Cual otros días suspéndense tus brazos de mi cuello, veo tu rostro apasionado y bello, mirarme y sonreír. Aspiro de tus labios el aliento como el perfume de claveles rojos y brillan siempre en tus azules ojos, mi sol, mi porvenir. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor. Pues mi recuerdo, tu memoria salta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras. Y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Oh, cuando vea la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Bueno, queridos estudiantes, acabamos de ver la clase del romanticismo peruano. Ahora pasamos a la autoevaluación en donde podremos responder de acuerdo a nuestro conocimiento adquirido. Cuídense hasta la próxima semana.